Bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde hablamos de dinero de una forma diferente. Desde nuestra propia mirada, siendo mujeres y financieras. Tengo el placer de compartir esta conversación con la Clau de Billetera Expansiva. Y yo con la Palo de Finanzas Sanamente. Así que empecemos hablando de dinero en femenino. Ya, empezamos entonces. Hoy día tenemos un capítulo muy interesante, yo creo que muy atingente y como de primera prioridad, que es hacer la diferencia entre la deuda buena y la deuda mala. Un poco es hablar de por qué hay que desmitificar esta idea de que la deuda en sí misma siempre es mala, o que solo si nos endeudamos podemos conseguir las cosas, y también cómo podemos caer en las trampas de la deuda mala y por qué hay muchos incentivos del medio para que uno pise ese palito y termine en un endeudamiento que en vez de ayudar perjudica a nuestras finanzas personales, pero que uno cuando toma la decisión lo hace creyendo que se está ayudando. Entonces, hablar un poquito de eso. Sí, yo creo que es súper importante entender la deuda, cuándo es deuda buena y cuándo es deuda mala. Yo creo que puede ser que a algunas personas les cueste un poco distinguirla y es totalmente diferente porque la deuda no es mala siempre. La deuda buena nos puede ayudar a crecer, a ir creciendo financieramente, y la deuda mala es esa que en realidad como la más conocida y la que tiene más mala fama, porque es la que nos complica financieramente. Entonces, saber distinguir y cuándo aplicar cada una, como dice la Palo, es un tema de primera prioridad. Sí, y cuando uno va estudiando finanzas y administración de empresas, en algún minuto a uno le enseñan cómo tener ciertos grados de endeudamiento, potencia y mejora el rendimiento de las empresas. Es decir, que las empresas que solo funcionan con endeudamiento propio, o sea, con financiamiento propio, son menos eficientes que aquellas que están apalancadas, de alguna forma, endeudadas, para favorecer su máximo potencial o desarrollo, ¿cierto? Y cuando uno entiende eso, se da cuenta que no es porque sí nomás, no es cualquier deuda, no es como por tener cualquier deuda esto pasa, sino que hay razones para que ciertos tipos de deuda, en ciertos contextos, logren generar la mejor performance de una compañía. Y eso también aplica a las personas. Pero para que realmente eso ocurra, hay que saber distinguir muy bien cuáles son esas deudas que te ayudan y te hacen como este empujón, este apalancamiento para el desarrollo del capital y del pozo de finanzas personales, de alguna forma, como este dinero que uno tiene y este capital que uno va generando. Y cuando la deuda te empobrece, porque la deuda tiene esa doble cara, que cuando no está bien tomada, cuando no es una deuda buena, sino que es una deuda mala, su efecto es empobrecedor, y el interés compuesto, de lo que hemos hablado como algo positivo, hace un efecto negativo, de alguna forma, en las personas cuando empiezan en la bicicleta de la deuda para cubrir la deuda, porque empiezan a tomar deuda y se empiezan a generar intereses sobre deudas que ya tienen intereses, y por lo tanto se genera interés sobre interés, pero esta vez negativo para quien toma la deuda. Y para partir, un poco hacer definiciones. ¿Qué es deuda buena y qué es deuda mala entonces? ¿Cómo en sencillo yo podría distinguir una de la otra? Y yo diría que lo primero es bien intuitivo. La deuda buena son esas cosas que el día de mañana me van a generar un mayor desarrollo, o me van a poder generar mayor ingreso de capitales, o me van a permitir generar más dinero. Y la deuda mala es esa que compro algo a X precio, más los intereses, no sé, por ejemplo, compro un celular a 700,000 pesos con intereses y termino pagando 900,000 pesos. Y si yo quisiera vender ese celular, me darían 500,000 pesos. O sea, pésimo negocio. Ahí uno se da cuenta que es una deuda que generó empobrecimiento, no me generó ningún valor agregado y solo perdí valor. Yo diría que eso es una cosa muy propia de la deuda mala, que en el fondo
es algo que va perdiendo valor, que no me genera un beneficio para generar más aporte de capital y que además tiene más que ver con la ansiedad de lo inmediato. Bueno, la deuda buena como que se entiende que es la deuda que se toma para o aumentar mis ingresos, por eso es buena, o para aumentar mi patrimonio, que son los bienes que me pertenecen. Entonces, y que quizás esa deuda no va a ser inmediata, ¿no? Y no inmediatamente me va a generar más ingresos, pero sí estoy tomando esa deuda con el objetivo de que en algún momento yo pueda generar más ingresos. O estoy tomando esta deuda porque en algún momento me puede generar un mayor patrimonio. Entonces tiene un efecto totalmente positivo, como en nuestras finanzas, si pudiéramos como imaginarnos como nuestras finanzas personales, ¿cierto? Que tenemos como este flujo, que son nuestros ingresos y nuestros gastos, y tenemos nuestro patrimonio, que son todos los activos y los pasivos. Entonces, como si pudiéramos imaginar cuando tomamos esa deuda va a generar un efecto, o tanto como en mi flujo de caja, mis ingresos, o va a generar un efecto positivo en el patrimonio. En cambio, la deuda mala no, pues la deuda mala es solo gasto. O sea, si yo también como que la pudiera imaginar y la pudiera llevar a cómo me afectaría así como a mis finanzas personales, es solo gasto. Entonces me afecta negativamente el patrimonio, o sea, todo lo que me pertenece negativo porque debo más de lo que tengo, puede ser. Y luego no me genera ingresos, me genera un gasto. Entonces gasto y es negativo de todas formas, porque como decía la Palo, es como si yo me endeudo para comprar una zapatilla, ¿qué va a pasar? Que el día de mañana, si yo quiero vender esa zapatilla usada, ¿cuánto van a costar? Pues no van a costar quizás ni el 10% de lo que yo pagué. Entonces, cuando nosotros compramos con deuda esas cosas que son tan inmediatas, que a la vez tienen un interés, la deuda tiene un interés asociado, porque es plata que no me pertenece, dinero que no me pertenece, entonces me lo prestan con un interés asociado, estoy pagando un interés por algo que se devalúa, que pierde mucho valor o que pierde valor rápidamente en el tiempo. Entonces, en el momento que yo quiera como ya ver, tengo problemas de dinero, no sé, voy a vender el celular, como decía la Palo, o sea, va a costar quizá un 40% menos, un 50% menos de lo que podría costar o de la deuda que yo estoy adquiriendo. Entonces no me genera nada positivo. Yo creo que esa es como la explicación. Yo creo que las dos ya dimos como la explicación para que se pueda entender la deuda buena y la deuda mala. Yo creo que quizás con ejemplos también puede ser como más entendible. Sí, y yo creo que el tema de explicar que la deuda es usar dinero del que no dispongo es como lo primero para partir la conversación. Es decir, siempre que estoy en deuda, lo que estoy haciendo es que estoy usando dinero del que no dispongo, del que no tengo, y por lo tanto alguien me va a cobrar más caro por esa plata, porque es plata que otro sí tiene y de alguna forma me va a cobrar por pasármela a mí para que yo la use, que es el inverso de lo que uno hace cuando invierte. O sea, yo muchas veces cuando le trato de explicar a las personas que están más familiarizadas con la deuda que familiarizadas con la inversión, yo le digo, cada vez que tú le pides plata al banco, el banco te pasa plata y tú le pasas un interés y le pagas un adicional por esa plata que te entregó. Bueno, cuando tú inviertes, lo que haces es que tú pasas tu plata para que otro lo trabaje y él te paga a ti. Por lo tanto, se invierte de alguna forma donde está el beneficio del interés del valor que uno presta. O sea, si yo pido plata, yo tengo que pagar, y si yo presto plata, me tienen que pagar. Así funcionan las finanzas desde el punto de vista formal o regular a través de instituciones financieras. En los préstamos informales entre amigos probablemente sí. Eso no pasa, pero sí pasa en los préstamos formales. Y como ejemplo bien concreto, a mí, de hecho, yo subí un video en las redes sociales que tuvo harto alcance en su minuto en relación a por qué yo nunca me había comprado un auto nuevo, creía que era una pésima idea, y hacerlo con deuda me parecía una peor idea.
Y fue bien polémico ese video porque la gente me empezó ahí a escribir como, y entonces, ¿cómo se hace? No, y los autos usados, los riesgos que tienen. Y es que en términos reales, un ejemplo bien concreto, si uno hace el ejercicio, un auto nuevo ya tiene un montón de sobreprecio. Porque si tú sacas el auto de la automotora, al momento que tú lo sacas de la automotora, tiene una depreciación impresionante. O sea, una depreciación bien importante por el solo hecho de haberlo sacado de la automotora. Y por cada kilómetro que el auto ande, va depreciándose aceleradamente. Sobre todo los primeros 5 años del auto. ¿Ya? Y la depreciación acelerada es muy importante. Y de repente la gente habla de esto de, bueno, y la reparación y lo que habría que hacer, es que las reparaciones van a ser mucho más baratas que la depreciación acelerada del auto, a menos que sea una cosa muy atípica, un daño del auto muy grande, una pérdida total, algo como muy dramático, pero si son cosas menores por el solo uso de 5 años, esa reparación te va a salir más barata que la depreciación que tú vas a estar pagando por comprar un auto nuevo. Si a eso tú le sumas intereses por haberlo comprado con crédito, entonces eso aumenta aún más. Y la mejor prueba es que si yo me compro un auto nuevo con deuda y yo después lo quiero vender para pagar la deuda, yo no voy a poder cubrir con lo que vende el auto la deuda que adquirí. Voy a tener que seguir pagando un diferencial, porque no voy a poder vender el auto al precio que significaría el prepago de la deuda por el valor del auto nuevo más los intereses. Ese es un ejemplo muy claro de por qué comprarse un auto nuevo es una deuda mala si uno lo hace con intereses. Y lo que me han respondido de vuelta muchas veces es como, y bueno, y si uno lo usa para trabajar, con mayor razón te debería convenir un auto usado, porque te ahorrarías toda la depreciación acelerada de los primeros años. Lo distinto es que a la gente me diga que a mí me gusta tener un auto nuevo. Ok, eso es un gusto. Eso es algo que yo prefiero. Es algo que a mí me acomoda más. Son más lindos, lo que tú quieras. Pero desde el punto de vista financiero, no hay un Excel que soporte que comprarse un auto con deuda sea una buena idea, sumándole los intereses, descontando la depreciación. Ahí, por ejemplo, yo creo que hay un ejemplo bien claro de una deuda que es mala. Y yo creo que como comentario adicional, que no quiero que se me olvide, algo que tenemos que tener súper en cuenta, que la deuda, como es dinero que no nos pertenece, la deuda siempre tiene asociado un interés, ¿ya? Puede ser un interés mayor o menor, dependiendo del tipo de deuda que sea, pero siempre vamos a tener que pagar un adicional. Siempre me van a cobrar un adicional porque es dinero que no es mío, porque ya alguien me lo está dando. Y también lo otro que hablábamos en el capítulo pasado, el dinero es poder. ¿Qué pasa también como ser súper conscientes cuando nos sobreendeudamos o nos endeudamos más de la cuenta, que estamos al límite? Estamos finalmente, creamos una situación donde estamos como esclavizadas por la deuda, porque finalmente no puedes terminar de trabajar, no puedes parar de trabajar, no puedes ir creciendo financieramente, quizás no puedes comenzar a invertir porque vamos haciendo como esta bicicleta todo el tiempo con la deuda. Entonces, ser súper consciente de que la deuda, la verdad es que, claro, es, como decíamos ahora, es bueno utilizarla, es súper bueno utilizarla para crecer financieramente, pero no es tan positivo utilizarla cuando en realidad queremos pagar más gustos que necesidades en la vida. Como decía la Palo, un buen ejemplo es el del auto, una situación muy que aquí alguien nos podría decir, ya, pero eso no pasó en pandemia. Ya, pero la pandemia fue un caso aparte donde los autos subieron de valor, los autos usados. Pero en general, claro, es como lo explica la Palo, finalmente, ¿de qué te sirve pagar con deuda un auto o cualquier otro activo, cualquier otro producto o servicio que se va a depreciar o va a perder su valor rápidamente? Y ahí también, por ejemplo, están como cuando tomamos deuda, por ejemplo, con avances o con tarjetas de crédito, cuando pagamos en X cuotas, más gustos, por ejemplo, cuando pagamos las vacaciones con la tarjeta de crédito nos endeudamos, cuando pagamos ropa
que también es súper común. Cuando pagamos alimentos, de hecho, cuando queremos pagar con la tarjeta y en el sentido de endeudarnos, porque si lo pagamos en una cuota con la tarjeta de crédito no pasa nada. Pero ya cuando nos endeudamos para pagar, por ejemplo, la peluquería, no sé, McDonald's, los Uber Eats que llegan a la casa, ahí ya como que el escenario se empieza a poner un poco peligroso. Sobre todo se pone peligroso cuando como que vamos perdiendo un poco la conciencia, porque también obviamente cuando pagamos con la tarjeta, se crea como esa sensación, como que no se nos genera una sensación muy grande. No se nos genera como esto, como que hoy, como esa sensación de ir perdiendo el dinero. Es como que después vamos a revisar el estado de cuenta y es como, oh, chuta, hoy me pasé, parece, como que no me di cuenta que había gastado tanto. Y ahí después empezamos con los problemas también de ir pagando el mínimo de la tarjeta de crédito y empezamos a ir como con esta bicicleta. Entonces, en realidad, yo creo que también hay que ser súper consciente como en un tema más personal también, como en nuestra mentalidad. O sea, está bien, a veces nosotros vivimos como en lo inmediato y queremos muchas cosas inmediatamente. Yo creo que a todos nos pasa de alguna u otra forma. O sea, no sé, como que yo pasé y vi esos zapatos, esa chaqueta y me encantaría tenerla, pero también a veces hay que pensar que si uno tiene la posibilidad, súper bien, como de pagarlo libremente, pero si uno no tiene la posibilidad, quizás darse la media vuelta, respirar 5 minutos y darse cuenta de que no, o sea, qué beneficio trae de repente a nuestra vida tomar la deuda en este momento cuando ya nos empieza a ser complicado comenzar a pagarla. La deuda mala tiene la característica que te genera un agobio. O sea, en el fondo te das cuenta en algún punto de que no sabes en qué te gastaste la plata. O sea, muchas veces las personas me dicen, estoy súper endeudada por un montón de malas decisiones que tomé. Ni siquiera sé por qué. O sea, como realmente la sensación de, hoy lo fui haciendo y hoy día trato de pensar en qué me gasté toda esa plata, en qué se fue toda esa plata, y resulta ser que un porcentaje importante fue en intereses. Y lo que hablábamos de por qué se fomentan más ciertas deudas que otras, incluso en el marketing, ¿cierto? Porque son las que realmente generan ganancias y generan utilidades al retail, al mundo financiero. Entonces, esto de los avances en efectivo, de hazlo en cuota y que te salga muy cómodas cuotas de tanto, y que te promuevan esta idea cuando uno va a comprar el auto. Mira, incluso si tú me compras el auto nuevo con este crédito, yo te voy a dar un descuento especial, entonces vas a pagar menos por el auto. Todos esos enganches tienen que ver con nuestra psicología para hacernos creer que estamos tomando decisiones inteligentes, que den la sensación de que, obvio, ¿cómo me voy a perder esta oportunidad? Pero el negocio finalmente es de la persona que lo está promoviendo. Y por eso uno dice, ¿por qué hay más publicidades de cómo endeudarme fácil que cómo tomar inversiones fácil? Porque es más negocio para las instituciones financieras que no se endeude que uno invierta. Porque ellos te van a cobrar una comisión por la inversión, pero la mayor cantidad de eso, si uno elige bien su inversión, se lo va a llevar uno, no la comisión. Sin embargo, en la deuda, ellos tienen garantizado que todo se lo van a llevar ellos. Gastos de administración, intereses, gastos adicionales. Y ahí, de alguna forma también, la carga anual equivalente toma una importancia. Pero antes de que pasemos ya como a esos detalles más técnicos de la deuda, ahora toca hablar entonces, ¿cuál sería una deuda buena? Como, ¿por qué podría decidir que este endeudamiento que estoy tomando es una deuda positiva? Y yo tengo un ejemplo bien claro, que a mí me hace mucho sentido, y siempre lo pongo como un ejemplo de la deuda buena, que tiene que ver con los créditos hipotecarios. Ya, los créditos hipotecarios para comprar una propiedad son deuda buena porque de alguna forma nos ayudan a aumentar nuestro patrimonio, nuestro capital, nos permite acceder a algo que no podríamos acceder probablemente solo con ahorro e inversiones, nos da ciertas garantías porque los créditos hipotecarios vienen acompañados de estudios de título, seguros para ciertas cosas, que también nos favorece mucho la compra de una propiedad. Y
y nos da la posibilidad de que si yo arriendo esa propiedad, otro pague esa deuda a través del arriendo o buena parte de esa deuda a través del arriendo, mientras yo me voy haciendo de un capital y de un patrimonio que se va valorizando por la UEF, pero que además se va valorizando por la plusvalía y por la escasez de terrenos. De alguna forma, en la ciudad comienza a escasear el espacio para construir y por lo tanto los que tienen viviendas empiezan a tener valor por esta escasez, ¿cierto? Entonces se genera la plusvalía de un lugar que se valoriza por ser un buen barrio, por tener mejor conectividad o por escasez de suelo, y logró ganar eso. La valorización de la UEF en un financiamiento que es muy conveniente porque al haber una garantía tiene mejores tasas que un crédito de consumo que es más riesgoso porque te están dando una plata de libre disposición para cualquier cosa. Como los hipotecarios van con una garantía que va ganando valor, las tasas suelen ser más convenientes porque saben que hay una garantía detrás. Y aunque las tasas hipotecarias hoy día pudieran estar altas en un país, como en Chile, por ejemplo, que han estado altas últimamente, puede que no sea el mejor momento para tomar una decisión de inversión con estas tasas. Puede ser, porque en una oportunidad de algo usado podría ser una buena opción igual, pero sigue siendo una buena opción para la casa propia, es decir, donde uno vive. Porque de alguna forma, en vez de pagarle un arriendo a un otro que está pagando que uno le está pagando el capital a él, uno se está pagando una propiedad que en el peor de los casos vendería y podría pagar el crédito y algo de dinero te quedaría. La diferencia con el auto. Por eso hago como esa diferencia. En ambos casos compré algo, ¿cierto? En ambos casos me endeudé, pero en un caso si vendo, no voy a pagar la deuda, me va a seguir quedando plata por pagar. Y en el otro caso, si yo vendo, muy probablemente voy a terminar ganando plata igual después de la venta. Ese yo diría que es como un ejemplo de deuda buena. No sé si a ti se te ocurre otro, Clau. Y además decir, por ejemplo, en el tema de los créditos hipotecarios, es porque también, por ejemplo, por ley en Chile, en general, los créditos hipotecarios son por el 80% del valor de la propiedad. O sea, ya es como raro cuando te financian el 90%, bueno, después del COVID eso estaba muy complicado, el 100%, como que dan como préstamos adicionales para completar como el 100% del valor de la propiedad, pero en general es por el 80% del valor. Entonces siempre va a haber un diferencial donde tú vas a tener más que el costo de tu deuda. Porque a veces como que a la gente le cuesta entender como, ya, pero es que si tomo un crédito hipotecario y me endeudé, como que igual no está aportando. Y es que sí aporta, porque la propiedad también corresponde como a esa parte del activo, de lo que a uno le pertenece, y cuando uno hace como este descuento, si saliera a vender, en realidad siempre debería estar uno como tener una ganancia, a no ser que pase algo muy excepcional con la propiedad donde uno ha comprado, con la zona, que ahí sí podría verse complicado, pero no es lo común. Otro ejemplo de deuda buena que se me ocurre son los préstamos cuando queremos estudiar. Y ahí es lo que me refería, como claro, uno no ve quizás la ganancia como de forma inmediata, no voy a ver que voy a tener un mayor ingreso inmediatamente, porque generalmente es como que uno estudia y después ya puede postular a mejores posiciones o tener otro trabajo. Pero también un préstamo para estudiar o un crédito que hayamos tomado para estudiar y para crecer profesionalmente, obviamente también se asocia con una deuda buena, porque en el futuro estaría generando mayores ingresos. Y también alguien me preguntaba por ahí una vez como, ¿y si yo invierto en mi negocio? ¿Eso es deuda buena? Y claramente que sí, o sea, porque uno también lo hace con el afán de generar mayores ingresos con el emprendimiento. Entonces, obviamente que también se considera deuda buena. Yo diría que también la deuda para emprender, pero ahí también como planificar los flujos, porque también no se pone a pedir plata sin pensar como cuánto voy a generar para poder pagar, cómo realmente eso lo rentabilizo para que me genere un efecto positivo. No siempre endeudarse para emprender es una buena idea. Pero si, por ejemplo, yo me compro una máquina
que vale, no sé, 2 millones de pesos, pero eso me va a permitir generar 3 millones de pesos porque voy a optimizar un proceso, claro, es un negocio, porque de alguna forma me va a haber generado mayor rentabilidad y yo voy a poder pagarlo con lo mismo que voy a generar. O si compro un auto usado, ¿cierto? Y yo lo trabajo, me hago taxista o soy Uber o qué sé yo, o reparto cosas y rentabilizo eso. Claro, si lo que yo voy a repartir me va a generar suficiente plata para pagar el auto que me estoy comprando, en ese caso sí sería un negocio. Pero eso hay que calcularlo también. No es solo que porque voy a emprender, entonces inmediatamente ese préstamo se vuelve en algo, en una deuda buena. Hay que pensarla bien para que no se transforme en un infierno, porque como bien lo hablábamos antes y como bien dijo la Clau, cuando uno decide endeudarse, lo que hace es que vuelve la deuda, eso que uno pagó o compró con deuda, algo de primera prioridad. Lo pone al mismo nivel de las necesidades fisiológicas. Es algo que no puedo dejar de pagar. Uno no puede dejar de tener luz, agua, gas, un techo, comida. Esas son cosas básicas que todas las personas tenemos que cubrir, nuestra base, ¿cierto? La pirámide de Maslow, pero también en términos generales la base de la subsistencia del ser humano. Tener cubiertas ciertas cosas, ¿cierto? Si yo me endeudo, la deuda es una obligación de la que yo no puedo salvarme. No puedo decir, listo, dejo de pagar. Me meto en problemas legales, puede ser un agobio tremendo, genera más intereses. Entonces, cada vez que yo elijo endeudarme, elijo poner eso por lo que me endeudé a nivel de primera prioridad, de lo más importante en mi vida. Y a veces cuando uno le explica eso a las personas, se le hace más fácil entender cuando es una deuda buena y una deuda mala. Porque es como comprar esto con deuda implica que es igual de importante que tener luz, agua, gas, un techo. Y ahí es como, ¿es igual de importante esto como para ponerlo al mismo nivel? Y ahí las personas pueden empezar a decir, por aquí entonces me empieza a hacer sentido. Porque educarse, por ejemplo, pagar un diplomado, un magíster, puede que mientras lo estoy pagando no voy a ver ningún beneficio. Pero cuando uno se desenvuelve en un mercado laboral o en un entorno, uno se da cuenta que eso es algo que va a rentabilizar, que le va a servir para acceder a mejores cargos, que en algunos casos cuando uno hace clase, si uno tiene magíster te pagan mejor la hora, ya por ser docente con magíster o con doctorado, uno sabe que realmente eso se va a rentabilizar. Y entonces vale la pena ponerlo como en las primeras prioridades. Pues claro, sí, porque eso me va a mejorar también que estas prioridades que yo tengo también sean mejor. Puedo vivir en un mejor barrio, comer mejor, ¿cierto? Tener mejores servicios. Entonces, en ese caso uno diría, ahí sí vale la pena. Pero ¿vale la pena por un anillo? ¿Vale la pena por un reloj? No sé si un reloj es lo mismo que tener agua en mi casa. Entonces, eso también yo creo que ayuda a identificar de una forma más intuitiva cuando hay una deuda buena y una deuda mala. Súper importante conocernos y ahí entra súper importante saber cómo nuestra mentalidad, saber que como personas en general tenemos estos sesgos cognitivos, que caemos rápidamente en las tentaciones, que somos más tentados porque preferimos el presente y tener las cosas en presente que en el futuro. Pero claro, la deuda puede ser, puede exponernos a una situación bastante complicada, porque como decía la Palo, esa deuda no se puede escapar finalmente. Y la consecuencia, cuando se me va de las manos, las consecuencias pueden ser graves. Hay efectos legales, sí o sí, en todas las deudas que tomamos. Así que por eso ser como... de hecho, para evaluar o para decidir tomar la deuda, que yo creo que también como que hay que ser consciente de decir que, ok, si yo me puedo endeudar y está como fácilmente para mí asumir la cuota de esa deuda, quizás, ok, no hay ningún problema. Lo ideal no es lo ideal. Pero ser súper consciente, yo creo, a la hora de evaluar, obviamente, la capacidad que yo tengo para asumir esa deuda con todo, con los intereses, con la parte que me prestaron. ¿Tengo capacidad para asumir esa cuota mensual o no? ¿Me estoy endeudando con conocimiento? ¿Me estoy endeudando con conciencia? ¿O lo estoy haciendo aquí a tontas y a locas?
Y también la deuda debería estar alineada, o sea, en realidad todos los gastos de nosotros deberían estar alineados con nuestro propósito de vida. O sea, si nosotros, ¿cuáles son nuestros objetivos en la vida? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuáles son tus metas? Y en base a eso decidir, ok, ¿elijo esto o no? O elijo endeudarme por comprarme esa chaqueta, o elijo endeudarme por comprarme ese auto que quizás está a un nivel superior de lo que yo pueda acceder. Porque, bueno, y aquí también otro tema que es bastante más holístico es también como, ¿qué es lo que vale? O sea, como, ¿vales por lo que tienes o vales por lo que eres? Porque claramente vales por lo que eres. Entonces también como bajarle esa presión a estar como en comparación, en competencia, o que yo creo que tener este auto como para mostrar, tener algo, porque en realidad eso no trae ningún beneficio ni financiero ni para la vida. Así que yo digo que, bueno, obviamente esos son como de las cosas que yo analizo y que yo recomiendo analizar al momento de tomar una deuda. Y yo para ir cerrando este capítulo, porque creo que vamos a tener que hacer otro para hablar como de los tipos de deuda y dar como más ejemplos de cómo la deuda podría ser buena si la aprendemos a usar, si entendemos los distintos instrumentos de deuda y para qué es cada cosa, entonces podamos probablemente entender mejor cuándo lo estamos haciendo bien y cuándo lo estamos haciendo mal, y eso va a tener que ser un capítulo, otro capítulo. Sí. Pero yo haría para cerrar una reflexión en relación a la deuda y la abundancia, ¿ya? Porque muchas veces me han llegado personas diciéndome como, sí, pero es que yo creo en la abundancia, yo creo que yo voy a poder generar esto, entonces yo voy y lo hago. Y yo también creo mucho en la mentalidad de la abundancia y les puedo decir que la deuda es propia de la mentalidad de escasez. No es propia de la mentalidad de abundancia, porque quien es abundante no necesita lo que no tiene. Tiene todo lo que necesita, por lo tanto no necesita salir a buscar afuera por un precio más caro algo que no tiene. No lo necesita porque es abundante. Tiene todo lo que necesita. Y si hay algo que quiere, sabe que lo va a poder tener sin tener que pagar de más. Le va a llegar cuando le tenga que llegar de una forma que pueda pagar sin que sea un problema. Si tú tienes que pagar de más por algo en tiempo presente, eso es escasez. Es la sensación de que lo necesito tener hoy día, ahora, a cualquier precio, y si tengo que pagar más, no me importa. Eso es escasez, no es abundancia. Entonces, cuando me lo han explicado, yo les digo esto para que también salgamos de esta idea de, bueno, Dios proveerá, me lo merezco, ya, tarjetazo. Porque de alguna forma, en lo inmediato, parece muy buena idea, pero la resaca que eso genera durante meses o años es algo muy difícil de lidiar. O sea, después ahí la gente se empieza a cuestionar por qué hice esto, por qué tomé esta decisión. Entonces, salirse de esta idea como que la abundancia es tengo todo lo que quiero a cualquier precio. No, la abundancia no es eso. No sé si ahí hay alguna reflexión de cierre, Clau, más holística. No, o sea, sí, yo estoy súper de acuerdo. Lo que pasa es que la abundancia y la escasez son conceptos muy mal utilizados para, no sé, como para hacer un poco de parodia a veces, pero también para incentivar a la gente al mal uso del dinero. Abundancia siempre va a ser yo algo por lo que tengo, o sea, perdón, yo algo por lo que soy y no por lo que tengo. Entonces yo no necesito endeudarme para comprarme esas millones de cosas porque me lo merezco. ¿Por qué no? Porque la abundancia también se relaciona con el cuidado personal, el amor propio, el protegerme y el cuidado con el dinero. Así que yo creo que es eso. Vamos a tener que hacer otros, probablemente otros capítulos, episodios hablando de la deuda. Porque da mucho para hablar. Así que, más que nada, como primera acercamiento a este tema, es decirles que sean conscientes, que la deuda no siempre es mala, pero cuando la tomo de una mala forma, puede dañarme, de hecho, hasta a niveles familiares. Sí, que puede afectar la salud mental. Para que ustedes sepan, hay gente que piensa en acabar con su vida, básicamente, por sentirse sobreendeudado, sobreendeudada.
el agobio puede ser muy terrible. Entonces, pidan ayuda. Si se sienten sobreendeudados, sobreendeudados, por favor, pidan ayuda, personas especialistas. Siempre hay salidas para la deuda, pero más que eso, eviten llegar a ese punto. No demoren tanto en pedir ayuda. Cuando algo se les está escapando de control, es el momento de solicitar ayuda, de levantar la mano, porque no nos han enseñado a endeudarnos correctamente y podemos habernos equivocado, y por eso hay que pedir ayuda. Porque puede generar problemas de salud mental o familiares bien graves. Una de las principales causas de divorcio también tiene que ver con esto. Entonces, sí, no lleguemos a conclusiones, o sea, como a ese punto por no levantar la mano en el momento que corresponde. Y vamos a tener que hacer más capítulos de este. Yo creo que el próximo va a ser más técnico, ahí explicando los tipos de deuda. Sí. Pero hay tanto que hablar en relación a esto. Y nos vemos en un próximo capítulo entonces. Sí, nos vemos. Chao, chao.